Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sociedad Transparente. En los programas anteriores hemos hablado de que la transparencia es una obligación que tienen las dependencias y entidades de gobierno de colocar en la vitrina pública la información generada en su gestión. Pero la transparencia como valor o bien como virtud no se limita solamente a eso. Se trata de que este concepto forme parte de la cultura ciudadana, que se asuma y se ejerza en todos los actos de la vida cotidiana, acompañado de otros valores. En las empresas, la transparencia también es un tema que debe de estar presente para generar confianza a la planta laboral, pero también en los competidores, en los inversionistas, en los socios y con los demás sectores productivos que se relacionan. El día de hoy en Sociedad Transparente, ¿qué están haciendo los organismos empresariales y sus agremiados para que lo que piden al gobierno en materia de transparencia sea en ellos una constante? ¿Cómo manejan los industriales la transparencia en sus empresas? ¿Para qué les sirve este valor? Acompáñenos en este programa y vayamos juntos a conocer los puntos de vista de quienes tienen la responsabilidad de dirigir los organismos privados en Puebla. Construir una cultura de la transparencia en todos los ámbitos requiere de un esfuerzo colectivo que vaya desde las instituciones públicas hasta todos los núcleos de la sociedad, organismos privados, instituciones educativas, sindicatos, empresas y más, obliga a crear una gran sinergia social desde el aula y el hogar. ¿Hasta dónde las empresas privadas juegan un papel importante en proyectar este objetivo? Tal vez a veces romántico visto por algunos, a veces irreal, a veces difícil de alcanzar, pero que al final de cuentas participan todos los grupos que conforman la sociedad mexicana. Bueno, sin lugar a dudas ha habido una evolución también en el marco legal en cuestiones de transparencia para el sector privado. No dentro de esta ley, no dentro de este tipo de autoridades, y creo que está bien que estén separadas. Sin lugar a dudas, creo que si quisiéramos de pronto meter todo en la misma legislación, lo que vamos a lograr es ser absolutamente ineficientes en todos los ámbitos. Pensemos, por ejemplo, en el ámbito bancario. Se han aprobado en los últimos años reglas y condiciones importantes de transparencia, por ejemplo, en cuestiones de comisiones. Sí. Le debe ser fácil, y aquí creo que vale la pena definir el término transparente: información clara, oportuna, sencilla de entender. Esa podría ser una definición de transparente en esta lógica. El vidrio transparente es muy fácil de definir, la información transparente ya empezamos a entrar en problemas. Hay, por ejemplo, reglas claras para hoy día impuestas desde otras leyes, y creo que está bien que estén ahí, exigiéndole al sector bancario transparencia en las comisiones. Que yo sepa claramente, si saco dinero de un cajero que no es en donde tengo mi cuenta, cuánto me van a costar, y no me den una serie de sumas, restas, porcentajes, y al final diga, pues yo necesitaba sacar 500 pesos y no sé cuánto va a aparecer en mi estado de cuenta. Por poner un ejemplo. ¿Hay alguna otra información que se exige desde la Ley de Mercado de Valores, en donde si una empresa quiere convertirse en empresa pública, tiene que ser transparente al público en una serie de condiciones de sus estados financieros? Después de Enron, después de todo el desastre financiero que se vivió a finales del 2008, creo que tenemos muchas más herramientas para exigir esa transparencia, no a través de las leyes de transparencia. Entre otras cosas, porque tienen condiciones distintas en el mercado. Una de las condiciones indispensables en el mercado, por ejemplo, es la no utilización de información privilegiada. El asegurarnos que todos los accionistas y posibles accionistas, es decir, todo el mundo, porque si cotiza en el mercado, cualquiera puede comprar acciones,
tienen la misma información al mismo tiempo y por lo tanto están en condición de igualdad para tomar decisiones. Una lógica completamente distinta a la ley de transparencia gubernamental. En el caso de transparencia gubernamental, si un solicitante me pide una información, yo tengo que dársela sin dilación. En el caso del mercado de valores, si un solicitante pide una información, tengo que dársela, pero en el momento en el que la bolsa de valores me lo marca, no cuando alguien me la pide. La diferencia es sustancial. Y la administración de transparencia ahí nos lleva a lógicas completamente distintas. Si en el mercado de valores yo le tuviera que dar la información a pedido expreso del solicitante, lo que estaría haciendo es crear un mercado de privilegios en donde haríamos un desastre de la bolsa de valores. Hay que tener información, ser transparente, ser clara, pero con reglas lógicas para el mercado de valores. Y creo que ese es un muy buen ejemplo de cómo necesitamos la transparencia, insisto, después de Enron, después de Parmalat, después del gran escándalo del fraude Maddox. Por supuesto que necesitamos incrementar transparencia, incrementar vigilancia en esta información, pero con organismos especializados que sepan de mercados de valores, que sepan de acciones, que sepan de estados financieros, que son distintas a la información gubernamental. En el sector privado no podemos afirmar de ninguna manera que la información es pública por definición y reservada por excepción. Ahí hay otras reglas. Tiene que haber transparencias, pero hay otras reglas. En la información gubernamental, por constitución, la información es pública por definición y reservada por excepción. Transparencia es la apertura de la información con la que cuentan las dependencias gubernamentales y que debe estar disponible al público de manera permanente. Con la presencia del presidente municipal de San Martín Texmelucan, Noé Peñalosa, así como de los comisionados de la CAIP, Samuel Rangel, Blanca Lilia Ibarra y Antonio Juárez, se llevó a cabo la inauguración de los módulos itinerantes de la Comisión para el Acceso a la Información Pública como parte de las actividades de la Jornada Estatal de Transparencia 2009, teniendo como sede el Complejo Cultural Texmeluquense. Ante funcionarios y habitantes de dicho municipio, las autoridades del ayuntamiento y los miembros de la CAIP firmaron un convenio de colaboración que tiene como propósito fortalecer los mecanismos de capacitación y asesoría en materia de transparencia y acceso a la información pública. En este acto, los comisionados dictaron una conferencia sobre los alcances de la transparencia y la importancia de impulsar mecanismos que faciliten el acceso a la información pública. Los pasados días 23 y 24 de abril del año en curso, los comisionados Samuel Rangel, Antonio Juárez Acevedo y Blanca Lilia Ibarra asistieron a la 10ª Asamblea de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública en el puerto de Veracruz. El acto inaugural estuvo a cargo del gobernador constitucional de ese estado, Fidel Herrera Beltrán, así como por la comisionada presidenta del IFAI, Jacqueline Pechar Mariscal, y el anfitrión Álvaro de Gasperín Sampieri, consejero presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y quien también fungió como presidente de la COMAIP en esta ocasión. En el marco de dicha asamblea, los comisionados de Puebla fueron nombrados visitantes distinguidos durante la sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Veracruz. Las cámaras empresariales y sus agremiados no son ajenas al proceso de construcción del Estado democrático. Ejercen un papel fundamental en el desarrollo de la economía y en el avance político y social. Se convierten en voces ciudadanas organizadas con un propósito, que exigen resultados gubernamentales, pero que al mismo tiempo asumen un rol proactivo en el impulso de valores y de acciones que den respuesta a las demandas de la población.
Por eso la Coparmex, en voz de su titular, entiende que la transparencia es un valor social. Efectivamente, uno de los objetivos estratégicos que tiene la Coparmex es la transparencia y rendición de cuentas. Y entendiendo la transparencia, como bien lo mencionas, pues empezando desde casa, desde viviendo una cultura de transparencia, no solamente hacia el interior de la misma Coparmex, sino al interior de nuestras empresas, que tiene que ver de transparencia de cómo manejar las cosas hacia el interior de las mismas, que tiene que ver incluso con la transparencia de cómo se manejan las utilidades, que son, desgraciadamente ese tema ha sido tan polémico, donde no hay una confianza entre lo que reportan las empresas y lo que perciben los trabajadores o lo que creen que debiesen percibir. Entonces, bueno, pues es una cultura que no solamente tiene que ver hacia lo público, sino también hacia lo privado y hacia el interior de nuestras empresas. Pero, ¿qué pasa con las resistencias que genera procurar que prevalezca la transparencia en todas las acciones y decisiones? Es un tema de credibilidad, Blanca. El tema de la transparencia, incluso a nivel de empresas, hoy en día, desgraciadamente, la empresa se ha visto como un mal necesario, y precisamente abonando a esa visión que tenemos en Coparmex y que estamos convencidos de que la empresa es un bien social y se tiene que ver como tal, por la generación de riqueza, por la generación de valor que tiene, por lo que realmente ayuda a construir la sociedad, a paliar incluso las desigualdades, ¿no? Con generación de valor, generación de empleo. Bueno, pues precisamente entretengan más prácticas transparentes, mayor generación de valor, mayor generación de confianza, abonará a que las empresas pues sean mejor vistas ante la sociedad. Y se redondeará también hacia las finanzas públicas, ¿no? El líder del sindicato patronal en Puebla acepta que la transparencia no es un concepto pasajero y superficial. Se trata más bien de un valor que debe ser parte de la filosofía de las empresas. Precisamente entendemos la transparencia como un valor y precisamente como es un valor absoluto. No entendemos la transparencia con medias tintas o relativa. Es como cualquier otro valor, como puede ser la honestidad. La honestidad no puede ser relativa. Si te robas un peso o te robas 1 millón, eres deshonesto. Entonces creemos que la transparencia también no puede ser relativa. La transparencia también es un valor y tiene que ser absoluta. O eres totalmente transparente o no eres transparente y no abonas a la cultura de la transparencia. En el caso que tú mencionas bien con la relación con los sindicatos, estamos trabajando muy fuerte de la mano con ellos, porque también hay prácticas que también no abonan a este tipo de nueva cultura. Y bueno, creo que se está cada día permeando y, como bien lo mencionabas tú hace rato, picando piedra para que todos adoptemos esta cultura que, vuelvo a insistir, no es relativa, es una cultura absoluta, es un valor absoluto que hay que tenerlo en un constante en la vida, ¿no? Si bien la transparencia corre riesgos de no cumplirse y para algunos es una amenaza, también lo es que representa una utilidad tangible para las empresas. La confianza genera nuevas inversiones, mayor productividad y mejores oportunidades. Definitivamente el tema de la transparencia ha tenido que ver también con un tema durante muchos años de confianza. A nadie nos gusta de alguna manera enseñar el total de lo que somos, ¿no? Incluso a veces hasta como personas. Se requiere primero de tener un gran diálogo, una gran confianza entre todos los actores que intervienen para poder lograr esas aperturas. Entonces, ¿a qué se resisten? Bueno, pues propiamente yo creo que a esa falta de confianza que existió durante muchísimos años y que, bueno, con el diálogo se ha ido logrando y ha habido apertura por parte de los sindicatos, que cada vez también la elección de sus miembros, de sus secretarios, de sus comisionados son más transparentes.
en el interior de las empresas, en el mismo Coparmex, que las reglas son siempre mucho más claras, las asambleas totalmente abiertas. Yo creo que pues es un tema de confianza, Blanca Lilia, en el que hay que trabajar muy fuerte. La rendición de cuentas es la obligación que tiene cualquier gobierno de informar a la sociedad sobre las acciones realizadas, así como la forma en que se gasta el presupuesto asignado. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gabriel Huerta Ortega, advierte que la transparencia es sinónimo de eficiencia, eficacia y manejo pulcro de los recursos. Nosotros, desde el ámbito empresarial, la transparencia es sinónimo de una eficiencia, de un buen manejo corporativo, administrativo, porque no hay que olvidar que una empresa empieza en muchas ocasiones como una persona física, emprendedora, con iniciativa, y que quizá él es el único que tiene que rendirse cuentas en lo personal, pero conforme la empresa tiende a crecer, y así nosotros deseamos que la micro, la pequeña, vayan dando pasos para volverse medianas y el día de mañana grandes, es necesario que esto se institucionalice, porque ya no es nada más el rendirle cuentas a uno mismo y tratar de estar satisfecho, sino que el día de mañana podré tener yo algunos otros socios, podré tener inclusive personas de mi familia relacionadas, y todos tenemos que dar una importancia a cómo presentar las cifras, los movimientos, todo lo que conlleva a que haya una confianza en la persona que está ejerciendo, en este caso en la empresa, la gran responsabilidad de administrar los bienes que nos dan en resguardo y que tenemos nosotros que obtener. Así que pues van muy ligadas, porque aquí lo que se trata es de que estos temas lo que generen es la confianza en nuestros accionistas, en nuestros clientes, en nuestros proveedores, ¿verdad? Y evitar muchos de las situaciones que se han dado dentro de la empresa privada, en la cual inclusive ha habido aceptaciones de gentes que tienen que revisar que la información se esté dando oportunamente, y que en muchas ocasiones vemos que se confabulan para presentar cifras en las cuales se llega a ocasionar fraudes y engaños a propios y extraños. Para el líder empresarial, la transparencia debe ser un proceso de congruencia entre el decir y el hacer, y va de la mano con la responsabilidad individual. El gobierno tiene que brindar al ciudadano, al empresario, todas las herramientas para que pueda desarrollarse. Al que cuando recauda impuestos, cuando ejerce la obra pública, obviamente lo que nosotros queremos es que esto sea lo más eficiente posible, más ahora que vemos cómo la recaudación está cayendo a niveles dramáticos, y que las cuentas que tengan que rendir vayan precisamente enfocadas a aquellos aspectos que representan mayor importancia desde el punto de vista social, desde el punto de vista de infraestructura. Y entonces el gobierno está obligado a darnos precisamente la base, tener la oportunidad de accesar a una
posición de competitividad. Nuestra responsabilidad es precisamente capacitarnos, trabajar, implementar nuevos esquemas y a todos los que nos rodean, como te decía yo anteriormente, transparentar eso. Inclusive nosotros debemos de ser congruentes en transparentar también toda nuestra situación fiscal. Si nosotros pagamos impuestos, debemos pagarlos bien, debemos realmente cubrir todas nuestras obligaciones también hacia nuestros trabajadores, todo lo que implica el sector social, pero si nosotros estamos queriendo pedir transparencia, también nosotros debemos de reflejar esa transparencia. Según el secretario de Desarrollo Económico del Estado, José Antonio López Malo, la transparencia debe ser un vínculo en las relaciones del gobierno y el sector privado. Yo creo que en estos momentos actuales a todo el mundo nos conviene la transparencia, porque una empresa transparente va a ser mucho más fácil que encuentre nuevos mercados. Una empresa transparente con indicadores, etcétera, es mucho más fácil que acceda a programas de fomento y sobre todo ahora en un mundo globalizado pueda acceder a otros mercados y no únicamente a un mercado local o a un mercado nacional. Por eso la invitación que se hace también siempre a las empresas, al igual que se exige de este lado, y por eso hay que predicar con el ejemplo de tener un gobierno transparente, un gobierno con indicadores, un gobierno que dé información, lo mismo se pide para las empresas. ¿Para qué preguntar? Para realizar acciones de vigilancia, para mejorar el funcionamiento de las instituciones públicas, para controlar las decisiones de gobierno, para detectar espacios de corrupción, para fortalecer nuestras causas sociales, para incidir en nuestros congresos, para tomar mejores decisiones. La transparencia es un proceso de ida y vuelta. Por ley, el gobierno está obligado a ejercerla, pero también por convicción cualquier individuo puede adoptarla en cualquier circunstancia de su vida cotidiana. Los empresarios, los comerciantes, saben que para ganar compradores y colocar sus productos deben de generar confianza y hablar con la verdad. El reto está en estar dispuesto a que lo que exigimos también lo podamos dar. Por su atención, muchas gracias y hasta la próxima.